Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con el abogado constitucionalista Javier Couso. Hola, Javier. Hola Federico, qué gusto verte. Igualmente, bueno, estamos en la previa, ya iniciándose la elección, pero a pocas horas de saberse los resultados, ¿no? Va a ser sábado y domingo, pero pasa rápido el tiempo. Así que, ¿qué te parece que hagamos una pequeña revisión en esta previa de esta elección más importante de las últimas decenas de años, ¿no? Donde se va a Bien, pensar Chile de nuevo, ¿no? Entonces me interesaría un poquito que hablemos de eso, de la importancia que tiene, Javier, y además, ¿qué es lo que se debiera poder aspirar razonablemente que va a cambiar y mejorar? ¿Y qué es lo que se debiera pensar que razonablemente debiera quedar de la actual constitución, por muy ilegítima que sea, porque es algo que está bien, creo. ¿Ah? Javier. bien, sí, a lo primero, yo creo que se perdió el hecho que haya tantas elecciones concurrentes, hizo que se perdiera un poco el foco respecto de la elección constituyente, a diferencia de octubre pasado, que todos teníamos, de lo único que se hablaba era sobre si se quería o no una nueva constitución y si podía ser elegida por un órgano enteramente, digamos, elegido al efecto por la mitad del Congreso. Esas dos preguntas ayudaban a mantener el foco en lo más trascendente. Porque obviamente que hay una importancia cotidiana en los alcaldes, en el gobernador ahora, en los concejales, pero y hay aprontes presidenciales que la gente va a hacer respecto de eso. Pero la verdad es que la elección que va a tener más consecuencias, creo yo, es la de convencional constituyente. Así que poner el foco ahí es muy sano y es bueno de tu parte como recordarnos eso. Esta es una elección que va a marcar la elaboración de una carta constitucional por 40, 50 años, que ha sido el promedio en Chile, 50 años más o menos, que han durado las constituciones. Entonces, estamos hablando de una decisión con mucha, mucha importancia. Yo diría que respecto, bueno, hemos zanjado varias cosas. La constitución actual, yo invitaría a la gente a imaginarse cómo estaría hoy día la situación político-constitucional sin este cambio, sin esta elección que tenemos y este proceso constituyente. Tendríamos un Congreso muy disfuncional, porque no es normal que un país se gobierne a punta de reformas constitucionales. Lo que hemos tenido es un parlamentarismo de facto, como se ha dicho ya desde hace un año, pero saltándose las normas, lo que tiene todo tipo de consecuencias, porque se comienza uno a saltar estas normas, pero después se salta otras, eh, saltándose de espíritu. No es que yo crea que el gobierno haya tenido razón en que las reformas constitucionales puedan ser declaradas inconstitucionales por motivos de fondo. Eso no es una doctrina que en Chile esté consagrada y que tenga importancia, francamente. Y hubo un empate dirimido por la presidenta en diciembre. O sea, no es una doctrina constitucionalmente aceptada y asentada. Pero es cierto que el sistema político hoy día es disfuncional. Se ha revelado como disfuncional el órgano que es, por decirlo así, el árbitro del juego de la política aplicando el derecho constitucional, que es el Tribunal Constitucional, está totalmente desacreditado. Entonces, si uno mira así las cosas, esto es una tremenda oportunidad de una reingeniería constitucional. Lo que vamos a tener es a representantes del pueblo que van a definir propiedades paritarias, además, esta convención constitucional, que va a definir las reglas del juego de la política y eso le va a dar renovada legitimidad. Va a ser mucho más difícil decir frases como las que escuchamos el año pasado. Me acuerdo de la presidenta del Senado, no la actual, la anterior, diciendo que ella no había nada sacrílego en la Constitución y que ella, si tenía que optar entre ayudar al pueblo o respetar la Constitución, iba a ayudar al pueblo, que por supuesto es una frase demagógica, porque si hay una constitución democráticamente elaborada, uno le hace un flaco servicio arrogándose, digamos, ser la persona que tiene la mirada del pueblo a la vista y se pasa a llevar las reglas. Entonces, estábamos en una situación de anomia constitucional. Esa es la realidad. Estamos en una situación de anomia constitucional y tenemos, sin embargo, la chance de salir de esto. Y eso es una realidad, como lo dijo una persona muy lúcida, no recuerdo en este momento quién, pero
planteó, ahora recuerdo, fue Manuel Antonio Garretón, como que la realidad chilena de aquí a fines a la presidencial podría parecerse mucho a la realidad peruana. Chile, que mucho de América Latina tiene de la realidad peruana, sostenía Manuel Antonio Garretón, pero Chile, a diferencia del resto de los países de América Latina, tiene la posibilidad de elaborar una nueva constitución. Es la variable, por decirlo así, novedosa que tiene Chile. Nosotros nos gusta en Chile creer que somos muy diferentes al resto de América Latina, que estábamos inoculados, por ejemplo, frente al, digamos, al virus del populismo. Ya nos hemos dado cuenta en las últimas semanas que no es tan así. Entonces, tener un proceso constituyente quizá es una de las cosas positivas que dentro de este caos institucional es algo muy importante. Entonces, me parece muy sano que ustedes hayan relevado de la elección que partió hoy día y que continúa mañana lo que es la elección constituyente. No es que las otras no tengan importancia, pero esta es la que tiene más consecuencias. Eso respecto de una mirada institucional política. Ahora, de una mirada institucional constitucionalista. ¿Qué podemos aspirar de la nueva constitución razonablemente, ¿no? Y qué debiéramos, como te decía, aspirar a conservar de la actual constitución ilegítima, ¿cierto?, en su origen, pero que ha funcionado. Esa es la pregunta. ¿Han funcionado cosas y cuáles han funcionado bien y cuáles deberían por lo mismo mantenerse razonablemente? Yo creo que las cosas que han funcionado, algunas vienen de la tradición constitucional chilena anterior a la constitución del 80. Contra lo que se dice, ningún proceso constituyente, ni siquiera uno dictatorial como el que tuvimos entre el 73 y el 80, hace borrón y cuenta nueva de la trayectoria constitucional de un país, particularmente de un país que como Chile fue muy apegado al Estado de Derecho. Chile tuvo, siempre recuerdo que Neruda decía, frustrado, que en Chile no iba a haber revolución hasta que no se había publicado un decreto en el diario oficial que diga, se declara que hay revolución, riéndose un poco, quejándose de esta excesiva fijación con lo jurídico que había en Chile. Entonces, de la actual constitución hay muchas cosas que son, pero absolutamente cruciales, que explican el día, por dar solo un ejemplo. El Poder Judicial, que recibe crítica, que recibe críticas y que siempre en todo el mundo es objeto de cuestionamientos, en Chile es un Poder Judicial razonablemente independiente. A diferencia del TC, por ejemplo, uno no podría hacer una lectura política de los integrantes de la Suprema o de los jueces. Hay gente que dice que son quizá muy garantistas, pero la ley es garantista. Los tratados internacionales que Chile ha firmado son garantistas. Entonces, eso es algo que se va a mantener, que espero que se mantenga. Yo no innovaría en aquellas cosas que están funcionando razonablemente bien. Chile tiene uno de los 3 o 4 poderes judiciales más independientes de América Latina. ¿Verdad que América Latina no es el continente más, digamos, exitoso del mundo en estas materias, pero es un país que con Uruguay, que con Costa Rica, está siempre en los estándares internacionales con un Estado de Derecho que es valorado. Otro ejemplo es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República data de la Constitución del 25, fue elevado a estatus constitucional en los años 40 por una reforma constitucional. Pero también es clave para los rankings de probidad. Nuevamente Chile, junto con Uruguay y Costa Rica, está entre los países líderes de la región, estamos 30 más o menos en el mundo, lo que no está mal. Yo sé que la gente dirá, ¿cómo vamos a estar 30 si hay tanta corrupción? Bueno, créanme, el mundo es ancho y ajeno, hay mucho más. Paraguay ranquea 150, por ejemplo, y créanme, en Paraguay es muy difícil hacer nada sin corromper a un funcionario. Lamento si se enoja el embajador de Paraguay, pero son los rankings son duros ahí. Entonces yo mantendría lo que es el Estado de Derecho, las organizaciones del Estado de Derecho, el artículo 6 y 7, que, como digo, ha entrado en crisis porque ha habido una cierta falta de respeto al espíritu de la Constitución porque devino ilegítima a los ojos de mucha gente. El recurso de protección, hay que ser franco, si bien tiene un origen que era la obsesión con la propiedad. El recurso de protección surgió para proteger el derecho de propiedad, más que nada. Pero ha devenido en una acción rápida
para llegar a la Corte de Apelaciones, una acción que solo tiene sentido porque la Corte de Apelaciones es reputada como independiente, como imparcial, y yo creo que con buenas razones. Es otra cuestión que yo creo que fue un aporte, ya en ese caso, más directo de la Constitución del 80 propiamente tal. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, yo creo que nadie duda, es un aporte. Luego, las reformas posteriores que tuvo la Constitución del 80, destaco en algún sentido lo que fue la constitucionalización de un mejor debido proceso. El debido proceso en Chile estaba muy abandonado. Todavía nos falta. Falta incorporar ciertos elementos del debido proceso que están implícitos, dicen los jueces, pero que creo que sería bueno explicitarlo. En fin, la segunda vuelta, ¿para qué vamos a hablar? El balotage, como le llaman los franceses, la segunda vuelta presidencial, si mantenemos el sistema presidencial. Eso no existía bajo la Constitución del 25 y nadie puede razonablemente objetar que ha sido sano tener una segunda vuelta. Esos son, por dar un brochazo, cosas que me parecen... ¿Qué opina respecto a lo que le importa mucho a muchos actores económicos, la autonomía del Banco Central? ¿Qué te parece a ti la regulación que tiene hoy día? O sea, yo creo que eso es... A ver, primero hay que despejar ciertos mitos. Estados Unidos, que es como el padre, el país ícono del capitalismo, no tiene un banco central constitucionalmente autónomo. Ahora, es cierto, es un país con una tradición muy fuerte de respeto al Banco Central. Y ojo, Trump fue súper claro en que él era el que manejaba el asunto. O sea, cuando hay presidentes con ese tipo de actitud, es cuando se pone en peligro la autonomía de facto que tiene el Banco Central en los Estados Unidos. En Chile yo creo que es algo bienvenido. De hecho, no ha sido objeto de mayor cuestionamiento. Yo he seguido los debates que han habido cientos. Debemos acercarnos al par de miles de debates en este año y medio. En radios, en Zoom, en televisión. O sea, si el día que se haga el catastro vamos a quedar impresionados de la cantidad de conversación constitucional que hemos tenido, lo que me parece extraordinario y que yo francamente no lo preveía cuando nos acercábamos a esto. Y de lo que yo he tenido acceso, que es buena parte, me dedico a estos temas, el Banco Central rara vez es objetada su autonomía constitucional. Hay algunos que han planteado razonablemente que su objetivo incluya el pleno empleo y el desarrollo productivo como lo tiene los objetivos del Banco Central de Estados Unidos y de otros países. Y eso está muy bien. Hay otros que han planteado algunas otras modificaciones menores, pero la constitucionalización del Banco Central efectivamente es algo que, si bien no es indispensable, y yo creo que el ejemplo de los Estados Unidos así lo demuestra, es en un país como Chile quizá necesario. Y algo que yo, como no causa ruido, yo lo mantendría sin problema. Perfecto. Javier, respecto de la Constitución actual, por supuesto, podríamos hablar mucho más, pero es una síntesis. Y respecto de lo que podríamos aspirar hacia adelante como algo nuevo, novedoso, que mejore la institucionalidad del país, un aporte constitucional de la próxima Constitución, ¿qué se te ocurre a ti clave? Se ha dicho por ahí atenuar el presidencialismo para que sea un presidencialismo atenuado. Bueno, te lo dejo en tus manos, pero todo esto en relación con si hay o no hay hoja en blanco, que es un tema que siempre se ha debatido, como que es una conversación que se sumerge, pero que surge cada tanto. ¿Hay una hoja en blanco o eso es una quimera y estamos trabajando sobre una constitución que está vigente y que además hay una larga historia constitucional chilena? Si no hay hoja en blanco, o sí? Es que es súper importante la pregunta de la hoja en blanco y quizás la que menos se ha tematizado en serio. Se ha hablado más de los 2/3 que lo de la hoja en blanco. La hoja en blanco es real en un sentido muy concreto, en el sentido de que, por ejemplo, cuando la gente dice van a abolir la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, y uno tiene que partir explicando que en realidad no es que ya fue abolido, por decirlo así. Tiene que tener 2/3 para ser repuesto. Es como cambiar el eje de la conversación. Cuando no hay una norma que por defecto rija, a falta de acuerdo a los 2/3, significa que ese órgano no va a existir, a menos que logre... Esa es tu interpretación. Es que yo he escuchado también a algunos que dicen que en lo que no hay acuerdo debiera seguir rigiendo lo que hoy día hay.
No, lamento ser tan tajante, pero cualquiera que No, lea la sí, pues es Constitución. que oye, hay que ser, en esto hay que ser jugado, porque hay que dar No, es orientación. que, no, Federico, en esto mis colegas de la UDI están de acuerdo con lo que voy a decir. Eh, Nosotros los constitucionalistas tenemos sensibilidades políticas y militancia, muchos de nosotros, y todos conversamos. No hay nadie serio en la UDI, por darte un ejemplo de un partido que estuvo por el rechazo en buena parte, que diga que si no se obtiene los 2/3 rige por defecto un órgano que está en la Constitución actual. No existe ningún constitucionalista. Ya, es decir, los columnistas que lo han mencionado no tiene asidero jurídico constitucional. Ninguno, no saben de lo que están Ya, hablando. El que ya, diga que un órgano, sin obtener 2/3 de la Convención Constitucional, va a aparecer en la Constitución del 2022, no sabe de lo que está hablando. ya. Esto Y no si es... ese acuerdo, Javier, y si ese acuerdo de 2/3 es sobre pocas cosas, va a ser una constitución breve. Y en hacer el una resto, constitución breve. y el resto no tiene categoría constitucional, debería regularse por ley. O sea, es que la Constitución de Estados Unidos era extremadamente breve, era otra época, y por supuesto toda la gran y frondosa legislación que tiene Estados Unidos ha ido complementando muchas cosas. Te decía que la Fed no está regulada, el Banco Central de Estados Unidos no está regulado en la Constitución. Y hay una ley, pero hay una tradición de los norteamericanos de respetar la autonomía. Es como el Consejo de Defensa del Estado. No tiene en Chile el Consejo de Defensa del Estado autonomía constitucional. Y es bastante respetado, más allá de las críticas a alguna que otra decisión. Es un órgano que digamos, ha sobrevivido por cerca de 100 años o 70 años. Bueno, volviendo al tema, no hay constitucionalista serio que sostenga que la hoja en blanco significa que si no hay 2/3 de acuerdo para reponer un órgano, este órgano va a aparecer igual. Lo único que sí son constreñimientos al constituyente son aquellas instituciones de la democracia y de la república. Tiene que haber separación de poderes. Eso significa una república. Entonces, va a haber que tener algún tipo de órgano jurisdiccional que sea independiente del poder político. Eso es, y del poder legislativo y ejecutivo. Entonces, que haya una judicatura, eso es, puede que no haya un tribunal constitucional, pero entonces habrá una Corte Suprema. O ambos. Eso es sine qua non, eso están las reglas. Lo otro es que sea democrática la elección de autoridades. En Chile no podría, supongamos que hubiera una convención constituyente delirante, no podría establecer una dictadura de partido único como la que tiene la República Popular China. Yo menciono esto porque la gente, cuando dice, está hablando de algo inconcebible, bueno, el país más importante del mundo, junto con Estados Unidos, tiene dictadura de partido único constitucionalmente establecida. No dice dictadura, por supuesto, dice una democracia popular, pero básicamente una dictadura de partido único. Chile no puede avanzar hacia eso. Tiene que ser democrática las autoridades elegidas democráticamente. Pero yendo más allá de eso, a la pregunta que tú hacías sobre qué oportunidades realmente novedosas nos da el proceso constituyente, yo creo que se ha hablado poco de las posibilidades que hay de cambiar esa enfermedad del centralismo exacerbado que está matando Santiago y el resto del país, matándolo, digamos, en términos de dinamismo económico, cultural, social. Este es un país, la gente no aquilata suficientemente en Santiago, los que nos escuchan en Santiago, lo destructivo que es que cerca del 37, casi 40% de la población viva en una ciudad capital, en un país de 4.500 kilómetros de extensión. Es de una... Esta enfermedad no es común en Alemania, por dar un ejemplo. Berlín, la ciudad más grande, tendrá con suerte 8 millones de habitantes en un país de 80. Fíjense la diferencia de que la capital y ciudad más grande y populosa de un país tenga el 10% versus el 40%. ¿Para qué hablar de otros países europeos donde es más chico, incluso 5%? Esto va a acercar el gobierno a la gente de una manera real, con poderes. No, el proceso constituyente, yo diría que ese va a ser el arreglo fiscal, por decirlo así, de la posibilidad de que se pueda cobrar impuestos y autónomamente decidir el destino de ellos en regiones.
Eh, Esto además percola al sector privado. Un colega me explicaba que la banca, por ejemplo, cuando un crédito hipotecario incluso o comercial supera los 150 millones de pesos, dicen hay que llamar a Santiago. Esto tiene que avisarlo, y es la empresa privada. O sea, hay una especie de espejo. El Estado es como cuando en Chile, contrario a Argentina, nosotros tenemos vacaciones, el grueso de la población toma vacaciones en febrero. Esto viene del feriado judicial, que era siempre en febrero. En Argentina es en enero el feriado judicial y los argentinos vacacionan en enero. Entonces, te fijas cómo hay una especie de señal que Claro. sigue el sector privado al Estado. Javier, este tema es enorme, por supuesto. Está tocando el tema de la descentralización, ¿cierto? Administrativa, política. Está el tema, bueno, del presidencialismo que no vamos a alcanzar a hablar porque se nos acaba el tiempo. En fin, muchos temas. Pero una pregunta para terminar que también tiene que ver con aclarar dudas. Ya aclaraste la duda de la hoja en blanco, es decir, hay hoja en blanco, no hay abajo una constitución actual que en lo que no cambie sigue vigente. Eso no existe, hay hoja en blanco. La duda está en que cuántas normas va a tener la constitución, porque tienen que haber dos tercios, tiene que cumplirse con los requisitos, el rayado de cancha que se le hizo al constituyente, que sea una república democrática, ¿cierto? Todo lo que acabas de explicar. ¿Qué pasa si se llega a acuerdo en las materias necesarias y se plebiscita en el plebiscito de salida una constitución breve, pero acordada en lo básico por 2/3 o más de los constituyentes y se aprueba? Bueno, rige la nueva constitución, pero si no se aprueba en el plebiscito de salida, ¿qué pasa? ¿Sigue vigente y rigiendo la constitución del 80? Jurídicamente esa es la realidad. Las reglas de la Constitución señalan que el día exacto en que se apruebe en el plebiscito de salida el texto que va a ser elaborado por los convencionales, ese día deja de regir la Constitución actual. De no haber texto que presentar al plebiscito de salida, o de rechazarse en el plebiscito de salida el texto, sigue rigiendo la Constitución vigente, actual, valga la redundancia. Pero esto es de esas normas que jurídicamente tenían más sentido antes del plebiscito del 25 de octubre pasado. Políticamente es bastante inviable que una constitución que fue repudiada por 4 de cada 5 electores en octubre del año pasado tenga muchos visos de concitar adhesión. Hay un tema de legitimidad social. Lo que acabo de responder es la verdad jurídica. Jurídicamente seguirá rigiendo la Constitución del 80 si es que no nos ponemos de acuerdo en una nueva, ahora con la convención, o si es rechazada. Pero ojo, un rechazo al proyecto que le presente no implicaría una aprobación de la vigente. Eso sería, tendríamos en realidad que el problema constitucional chileno seguiría estando presente. Claro, Eso es claro. algo Hubiéramos desaprovechado una tremenda oportunidad de darnos una carta magna, una carta de navegación común del país. Hubiera sido la oportunidad que tú hablaste al comienzo, se hubiera perdido esa oportunidad. Javier Couso, muchas gracias por esta conversación. Gracias Espero a ti. que sea útil para los que la escuchen y vean. Que tengas un muy buen fin de semana y a cuidarse para votar. A votar, pero cuidándose. Mascarilla, clave. Así es. Mucha suerte a todos. Nos vemos. Chao.